¿Qué ocurre cuando las estrellas más grandes de Hollywood, los presupuestos más grandiosos y las ambiciones más épicas chocan, solo para implosionar de manera espectacular? Hoy estamos enumerando las 20 peores películas de los años 1960, según el legendario crítico Roger Ebert. Desde épicas hinchadas que devoraron fortunas hasta comedias mal concebidas que dejaron frío al público, cada película en esta lista se ganó el más duro desprecio de Ebert, y con razón. Prepárate para explorar las historias de advertencia de la ambición descontrolada y descubre por qué incluso los sueños más deslumbrantes de la gran pantalla pueden convertirse en fracasos inolvidables. Número 20. The Big Circus. Imagina entrar en una gran carpa, tambores resonando y luces parpadeando, solo para encontrarte con actuaciones acartonadas y caídas predecibles. The Big Circus de Joseph M. Newman presumía de un elenco estelar y un lujoso presupuesto de $2.500.000 para elefantes vivos, tigres y esplendor en Technicolor. Sin embargo, para Roger Ebert, el espectáculo se sintió como un show paralelo polvoriento. Criticó duramente la película con un veredicto de una estrella, escribiendo que sus personajes acartonados y su ritmo de metal oxidado drenaron todo el color de la gran carpa. La subtrama de sabotaje, destinada a inyectar suspenso, simplemente desaparece, y los momentos románticos entre Whirling y Bloom se desvanecen como un descuido. Fundido. En la taquilla, las audiencias bostezaban durante las proyecciones matinales y MGM discretamente archivó los planes de secuela. Hoy, The Big Circus perdura solo como una advertencia. Ninguna cantidad de lentejuelas y elefantes entrenados puede eclipsar un guión vacío, según la implacable opinión de Ebert. Número 19. Billy Rose's Jumbo. A principios de los años 60, pocos nombres brillaban más en Broadway que el espectáculo circense de Billy Rose. Sin embargo, cuando el productor Charles Walters llevó Jumbo a la pantalla con Doris Day, Jimmy Durante y la coreografía caleidoscópica de Busby Berkeley, los críticos se mostraron en contra. Ebert le otorgó una brutal media estrella, criticando su inflado tiempo de 141 minutos y trama deslucida. Llamó a los números musicales bucles aturdidores, que nunca prenden, y bromeó que incluso las travesuras de Durante se sentían ensayadas para muerte. A pesar de un presupuesto entonces impresionante de $3.5 millones, el triángulo amoroso disperso de la película y las melodías olvidables dejaron a los espectadores inquieta. La otrora vibrante partitura de Rodgers y Hart sonaba cansada frente a la torpe historia de amor, y la calidez característica de Day se perdía en la pesada puesta en escena. Cuando Jumbo finalmente salió de los cines, apenas había alcanzado el punto de equilibrio, y en opinión de Ebert, se erige como prueba de que incluso el circo más grandioso puede colapsar bajo su propia pompa. Número 18. Cleopatra. Ambiciones épicas se encuentran con el exceso de las telenovelas en Cleopatra, la suntuosa saga de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Con un presupuesto innovador de $44 millones, sigue siendo uno de los colosos financieros más infames de Hollywood, pero ni siquiera las arenas romanas pudieron enterrar sus fallas, según la estimación de Ebert. Le otorgó una sola estrella, criticando su duración de 247 minutos como una prueba de resistencia y lamentando que la presencia regia de Taylor fue opacada por decorados pomposos y altivos. Tedio. La química de Burton con Taylor resplandece en momentos aislados, pero se ve abrumada por interminables escenas de intriga política que se leen como una conferencia universitaria. Los críticos notaron el drama tras bambalinas, el romance fuera de pantalla de Taylor y Burton, pero en pantalla, Cleopatra se movía con la gracia de una legión de elefantes. El público, deslumbrado por el espectáculo pero falto de auténtico drama, abandonó la película temprano. En la opinión de Ebert, este fracaso grandioso demostró que ninguna cantidad de pan de oro puede embellecer una historia que ha olvidado cómo emocionar. Número 17. Bésame. Tonto. Bésame de Billy Wilder. Estúpido debería haber sido una comedia astuta y picante, pero en cambio parecía un sketch de vaudeville rancio, protagonizada por Dean Martin como un compositor fracasado y Kim Novak en un giro desconcertantemente mal elegido. La película se apoya mucho en insinuaciones baratas y humor de dormitorio gastado. Ebert despreciaba sus chistes mecánicos y groseros y le dio media estrella, escribiendo que la película trata a su protagonista con una falta de respeto que roza la parodia. Las escenas que se suponían escandalosas se sienten flojas, y el talento de Novak se desperdicia en un guión que no está seguro de si quiere ser travieso o simplemente perezosa. El público estuvo de acuerdo, la taquilla se desinfló, y la reputación de Wilder por comedias inteligentes sufrió un golpe inesperado. Para Ebert, Bésame, tonto, sigue siendo un ejemplo clásico de humor que se vuelve vacío cuando el ingenio agudo es reemplazado por chistes que se quedan sin fuerza. Número 16. La batalla de las Ardenas.
Las epopeyas bélicas a mediados de los años 60 llevaban expectativas monumentales, pero la batalla de las Ardenas avanzaba penosamente durante sus 15, de 82 minutos de duración, como un tanque atascado en el barro. Dirigida por Ken Anakin y con la participación de Henry Fonda y Robert Shaw, la película prometía un relato apasionante de la amarga ofensiva de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los críticos señalaron su tono aséptico y diálogo plano, y la reseña de una estrella de Ebert lo llamó un desfile de clichés sanitizados. Señaló que el auténtico heroísmo desapareció en medio de actuaciones rígidas y una banda sonora que intentó provocar escalofríos, pero en su lugar se sintió genérica. Filmada contra fondos nevados que parecían más de estudio que reales de un campo de batalla, la película nunca captura el caos de la guerra. El público que ansiaba un drama visceral se encontró en su lugar viendo otra reconstrucción brillante y sin incidentes. Para Ebert, Batalla de las Ardenas demostró que el realismo y el corazón, no solo las botas marchando y la artillería rugiente, son lo que hace que las historias de guerra resuenen. Número 15. El Oscar. Imagina la deslumbrante fachada de la fama de Hollywood, disolviéndose en un melodrama tan rígido que cruje en cada línea. The Oscar sigue a Frankie Faine, un actor que se aferra despiadadamente hacia la fama, dispuesto a traicionar a amigos y familia para aferrarse a esa estatua dorada. Con Elke Sommer como su esposa desilusionada y Milton Berle entregando comentarios jocosos, la película prometía una mordaz exposición tras bambalinas. En cambio, se desarrolla como una serie de clichés unidos por un diálogo rígido. Roger Ebert la criticó con una sola estrella, lamentando que su ambición supera a su guión y que el descenso moral de Frankie se siente tan forzado que es casi una parodia. Ebert señaló que la secuencia culminante del premio, destinada a provocar un fuerte golpe de ironía, aterriza con la fuerza de un globo desinflado. El público retrocedió ante la artificialidad y la película desapareció de los cines más rápido que la humildad de un ganador del Oscar. En la opinión de Ebert, el Oscar se presenta como un cuento con moraleja. Ninguna cantidad de intriga entre bastidores puede redimir una historia que se niega a sentirse humana. Número 14. Dr. Dolittle. Con un presupuesto superior a $17 millones, protagonizada por Rex Harrison como el amable veterinario que habla con los animales, Dr. Dolittle debería haber sido un clásico familiar. En su lugar, se tambaleó por las pantallas en números musicales lujosos, pero sin alma. La mordaz reseña de Ebert de una estrella calificó la película como un circo hinchado de malas canciones y peores bromas, añadiendo que ni siquiera el encanto refinado de Harrison pudo salvar los extensos 152 minutos. Duración. El famoso baile de producción del empuja y jala tú y el loro parlante parecían añadidos para distraer de un guión que divaga por sermones de techo de cristal y payasadas antropomórficas. Los críticos criticaron la falta de impulso narrativo de la película, señalando que cada gran escenario simplemente repetía el error del Por último, las ganancias de taquilla apenas recobraron los costos y MGM silenciosamente lo consideró uno de sus errores más costosos. Para Ebert, la lección fue clara. Cuando un musical olvida cantar, no es más que un auditorio lleno de asientos vacíos. Número 13. Candy. Adaptada de la novela satírica de Terry Southern, Candy prometía ingenio agudo y humor subversivo, entregado por un elenco de apoyo de estrellas, incluyendo a Marlon Brando, Richard Burton y Ringo Starr. En cambio, se derrumba bajo su propia lascivia. Ebert le otorgó media estrella, condenando su guión al estilo Dr. Seuss, vuelto pornográfico, y a su protagonista, Ewa Aulin, que navega por cada escena como una perdida turista. Las escenas que pretendían satirizar la hipocresía sexual, en cambio, se sienten explotadoras. Cada aparición de celebridades parece más interesada en mostrar su nombre que en contar una historia. Ebert lamentó que la sátira de la película nunca muerde, solo hace cosquillas hasta que desearías que te dejara ir. El público y los críticos se alejaron más perplejos que divertidos, dejando a Candy atrapada entre el arte y la obscenidad. Según Ebert, una verdadera sátira debe picar. Aquí, apenas araña la superficie. Número 12. Valle de las Muñecas. Cuando la novela Superventas de Jacqueline Susann llegó a las pantallas, los fanáticos esperaban una mirada picante detrás de las cortinas del espectáculo. En cambio, Valle de las Muñecas se extiende a lo largo de 2 horas de actuaciones exageradas y secretos sensacionales que nunca impactan. Patty Duke, Sharon Tate y Barbara Parkins interpretan a aspirantes a artistas atrapadas por la adicción y la ambición, pero su angustia se presenta como una telenovela.
Maratón. La dura crítica de una estrella de Roger Ebert acusó a la película de melodrama pretencioso y de tener un diálogo tan artificial que bien podría llevar una bata de laboratorio. Señaló que cada clímax emocional se siente fabricado. Las intoxicaciones por drogas y los romances rotos van y vienen sin una auténtica consecuencia. El glamour en Technicolor no puede ocultar el hecho de que la película confunde gritar con pasión. Aunque Valley of the Dolls posteriormente alcanzó el estatus de culto, en su estreno fue una decepción en taquilla y un chiste para los críticos. Para Ebert, resumía un Hollywood demasiado enamorado de su propio reflejo para contar historias genuinas. Número 11. Boom. Richard Burton y Elizabeth Taylor se reúnen aquí en una villa costera descolorida, lanzando comentarios mordaces como minas terrestres. En teoría, un cóctel de dos leyendas del cine y diálogos de Tennessee Williams debería burbujear con intensidad. En cambio, Boom explota en todos los lugares equivocados. La crítica de una estrella de Roger Ebert lamentaba el tedio encantado de la película, escribiendo que Burton recita líneas como si estuviera atrapado en arenas movedizas, mientras Taylor se agita con la desesperación de alguien que olvidó su motivación. La trama, una socialité envejecida invita a un veterano autodestructivo a reavivar un amor perdido, intenta alcanzar profundidad psicológica, pero colapsa bajo una puesta en escena pesada y exagerada. Monólogos. Cuando las audiencias finalmente huyeron del teatro, los críticos escribieron Boom en la historia, como uno de los fracasos más sonoros de Hollywood. Ebert concluyó: por muy radiantes que sean las estrellas, una película que intercambia emociones genuinas por exceso teatral termina no con un estallido, sino con un gemido. Número 10. Santa Claus Conquers the Martians. Imagina a un niño marciano solitario mirando el punto azul de la Tierra, desesperado por la risa y el calor de la Navidad. Ese argumento, tan lleno de encanto en papel, se convierte en un fracaso que provoca gemidos en Santa Claus Conquers, de The Nicholas Webster. Marcianos. La historia sigue a dos jóvenes marcianos aburridos que planean secuestrar a Santa y llevarlo a Marte para una temporada de alegría. Con un elenco de marcianos con trajes de goma, diálogos forzados y escenarios que parecen cartón pintado, la película avanza de una escena embarazosa a la... A continuación, Roger Ebert, en su famoso estilo directo, le dio a esta película media estrella y escribió que insulta a los niños al subestimar su inteligencia y paciencia. Criticó las actuaciones planas. La inocencia de ojos abiertos de Pia Zadora se siente forzada en el mejor de los casos, y se burló de los efectos especiales ridículos que hacen más por distraer que deleite. Ebert señaló que cada intento de humor aterriza con la gracia de una estrella fugaz, dejando a los espectadores avergonzados por todos los involucrados. Al estrenarse, Santa Claus Conquers the Martians se hundió sin dejar rastro en la taquilla y fue rápidamente olvidado por el público mainstream. Las audiencias, sin embargo, su reputación como una de las peores películas jamás hechas le dio una extraña segunda vida en circuitos de películas de medianoche y retrospectivas de tan mala que es buena. Para Ebert, sin embargo, no había nada rescatable, ningún valor camp, ninguna alegría no intencionada, solo un doloroso recordatorio de que las buenas intenciones no pueden salvar una historia construida sobre trucos baratos y escritura perezosa. En el conteo final de Ebert, esta equivocada película de ciencia ficción navideña es prueba de que la brecha entre una idea noble y una película visible puede ser insuperablemente amplia. Número 9. Andy. Imagina una Europa devastada por la guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Calles llenas de escombros, niños huérfanos y un niño que captura todos los corazones. Esa es la promesa detrás de Dandy, la adaptación en acción real de la popular tira cómica. El joven Dandy es un huérfano de guerra mudo adoptado por amables estadounidenses, y la película apunta a un drama conmovedor sobre encontrar un hogar. En su lugar, se desarrolla como una sentimentalidad insípida representada en viñetas cliché. Roger Ebert descargó su crítica sobre Dandy con una reseña de media estrella, llamándolo un insoportable plato de melaza. Argumentó que ninguno de los personajes se siente real y que cada intento de emoción se señala con música creciente en lugar de contar una verdadera historia. Ebert encontró la actuación del niño estrella desconcertante, perdido en un guión que nunca confía en su audiencia para la sutileza, y criticó la película por insistir en lágrimas fabricadas en lugar de permitir que los momentos respiren. El público, ya cansado de cuentos empalagosos, se alejó en multitudes. La película no logró recuperar su modesto presupuesto y desapareció de los cines para la semana 2. Sin embargo, su notoria reputación perduró, ganando menciones en listas de lo peor durante décadas. Incluso los fans de las películas familiares admiten a regañadientes que Dandy es mejor dejarla en el desván. Un ejemplo de cómo el drama sentimental y los clichés gastados pueden arruinar cualquier buena disposición. Para Ebert, Dandy no era solo una mala película. Era una burla del poder del cine para conmovernos, demostrando que la intención sentimental debe ir acompañada de auténtica maestría. Número 8.
Estrella. En 1968, Universal Pictures apostó fuerte por una lujosa biografía musical de la leyenda del teatro Gertrude Lawrence, con Julie Andrews en el papel principal. Estrella prometía una mirada tras bastidores a las deslumbrantes actuaciones de revista de Lawrence, su ascenso de la pobreza a la riqueza, ojos y amistades brillantes. Los disfraces brillaban, los números musicales se intensificaban y la famosa voz de Andrews llenaba cada cuadro. En teoría, tenía todo para encantar al público, pero Roger Ebert no estaba impresionado. En una crítica de una estrella llamó Estrella, un desfile turgente de clichés que nunca encuentra su centro. Se quejaba de que los 170 minutos de duración de la película se arrastran a través de interminables recreaciones de actos escénicos que se sienten más como rollos de demostración que como escenas dramáticas. Ebert señaló que Andrews, tan magnética en Mary Poppins y la novicia rebelde, parece atrapada por un guión que apunta a momentos en lugar de profundizar en sus profundidades emocionales. Ni siquiera la devota coprotagonista de James Brolin puede encender una chispa. Cuando Star llegó a los cines, recibió un aplauso cortés, pero los ingresos de taquilla se desvanecieron. Los críticos hicieron eco de Ebert, gran talento desperdiciado en una producción demasiado enamorada de su propia brillo. Hoy en día, la película sigue siendo una curiosidad para los completistas de Andrews, pero la mayoría de los espectadores la ven como un cuento de advertencia, prueba de que incluso la estrella más brillante no puede brillar en la oscuridad. En la lista de Ebert, Star se mantiene como un recordatorio de que el espectáculo sin alma es simplemente ruido vacío, un tributo ostentoso que traiciona su propio tema. Número 7. McKenna's Gold. Los épicos del oeste eran comunes a finales de los 60, pero McKenna's Gold intentó destacar por encima de los aliento, presumiendo a Gregory Peck como un mariscal de los Estados Unidos, a Omar Sharif como un encantador forajido y una búsqueda del legendario tesoro inca. La película del director Jeter Lee Thompson prometía panoramas desérticos impresionantes y una aventura emocionante. El director de fotografía William W. Spencer capturó los cañones de Utah con gloria en Technicolor, y la banda sonora de Jerry Goldsmith latía con promesa. Sin embargo, la reseña de Una estrella, de Roger Ebert, la criticó como un avance tedioso y sin personajes. Argumentó que el inflexible hombre de ley de Peck se siente como un recorte de cartón, mientras que Sharif deambula por las escenas diciendo diálogos cliché. Ebert escribió que la trama, aldeanos persiguiendo una leyenda, carece de peso moral, y que la película confunde la belleza áspera con el verdadero drama. Ninguna cantidad de formaciones rocosas quemadas por el sol podría rescatar un guión que se niega a dejar que los personajes respiren, mucho menos crezcan. Las audiencias, desilusionadas por los westerns creados por dinero, ignoraron el oro de McKenna y apenas recobró sus altos costos. Con el tiempo, se hundió en la oscuridad, resurgiendo solo en espacios polvorientos de televisión y en las colecciones de los aficionados. Para Ebert, esto no era solo un western aburrido, era una prueba de que la grandeza requiere corazón, no solo paisaje. En su opinión, McKenna's Gold es un espejismo cinematográfico, deslumbrante a la vista pero vacío en su esencia. Número 6. La Biblia. En el principio, cuando el productor Dino De Laurentiis y el director John Huston se unieron para dar vida a Génesis, el público se preparó para un espectáculo bíblico. Mas la Biblia, en el principio, cubre la creación, el diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra, y las pruebas de Abraham, con un elenco estelar que incluye a Michael Parks, Ava Gardner y John Huston en un cameo como Noé, filmada en locaciones de Italia y Marruecos. La película cuenta con sets monumentales y miles de extras. Aún así, Roger Ebert emitió un veredicto incendiario de Una estrella. Sintió que la película trataba las historias sagradas como dioramas de museo, hermosos de ver pero inanimado. Ebert escribió que las actuaciones oscilan entre exageradas y distantes, mientras que la narración, con la voz de Richard Basehart, flota como una clase magistral, monólogo. La secuencia culminante del diluvio, aunque ambiciosa, se siente más como un truco teatral que como un evento cataclísmico. Al estrenarse, la película atrajo a multitudes curiosas, pero dejó a muchos fríos. La recaudación en taquilla se tambaleó y los críticos lamentaron su falta de resonancia emocional. En las décadas desde entonces, la Biblia, en el comienzo, se ha desvanecido en un artefacto del exceso de los años 60, un ejemplo de la grandeza superando a la sustancia. Para Ebert, los grandiosos diseños exigen más que pan de oro y ejércitos en masa, requieren alma. En su opinión, este ambicioso esfuerzo colapsó bajo su propio peso, ganándose un lugar entre los más olvidables de la década. Épicas. Número 5. No hagan olas. Cuando No hagan olas llegó a las pantallas en el verano de 1967, prometía un paseo ligero por la cultura del surf del sur de California, con Tony Curtis como un playboy de Los Ángeles dividido entre chicas en bikini y el amor verdadero. Claudia Cardinale aportó glamour europeo y Sharon Tate apareció en una de sus últimas roles.
pero Roger Ebert no vio más que un desorden espumoso bajo el sol y le dio una sola estrella. Escribió que las coloridas fiestas en la playa y las persecuciones de autos de la película se sienten vacías, meros adornos visuales que ocultan un guión que nunca adquiere ritmo. Curtis atraviesa las escenas con una sonrisa, pero sin verdadero compromiso. Y el breve carisma de Tate no puede compensar por los chistes que fracasan más que una ola derribada. A pesar de las pegajosas melodías de surf rock y las playas en Technicolor, el público encontró poco a lo que aferrarse. Los ingresos de taquilla se estancaron, y la película pronto desapareció con la marea. Según la valoración de Ebert, Don't Make Waves demuestra que ninguna cantidad de frescura costera puede rescatar una comedia que olvida hacernos sentir. Número 4. Ice Station Zebra. Con las tensiones de la Guerra Fría en su punto álgido, Ice Station Zebra reunió un elenco de primera categoría: Rock Hudson, Ernest Borgnine, Patrick McGoohan y el director John Sturges detrás de la cámara. La premisa: una misión en submarino para rescatar a científicos atrapados en una base de investigación ártica a la deriva. El resultado: un melodrama tibio, que Roger Ebert calificó como frío y estéril, y le dio solo una estrella. Argumentó que los interiores estériles de la película y la interminable jerga técnica ahogan la tensión, mientras que las secuencias de acción prometidas como emocionantes se desarrollan con la urgencia de una reunión burocrática. El capitán recto de Hudson se siente más como una cabeza parlante que como un hombre luchando por sobrevivir, y el humor brusco de Borgnine se desperdicia en diálogos que suenan como un informe naval. Cuando el público salió temprano, estaba claro que incluso la promesa de espionaje y peligro bajo cero puede congelarse si a la historia le falta calidez y humanidad. En la opinión de Ebert, Ice Station Zebra es un recordatorio de que la tensión nace de los personajes, no de hechos fríos. Número 3. The Happiest Millionaire. El raro intento de Disney de un musical de acción real, The Happiest Millionaire, contó con Fred MacMurray como el excéntrico magnate del tabaco Anthony Jerome Drexel Beadle, junto a una joven Leslie Ann Warren y una alegre banda sonora de George Burns. Apuntó a la fantasía familiar, pero cayó en territorio de molde repetido. Roger Ebert lo destrozó con una estrella, llamándolo un musical fallido que confunde espectáculo con alma. Señaló que interminables secuencias de canto y baile pasan sin anclaje emocional. Nunca se siente el asombro infantil de Drexel ni el anhelo de independencia de su hija. La extensa duración de 164 minutos de la película solo profundiza el malestar. La famosa artesanía de Disney no puede ocultar una narrativa que tartamudea de número en número. Los ingresos de taquilla aumentaron demasiado lentamente para justificar los fastuosos escenarios y vestuarios, y el estudio archivó las ideas de secuelas. Para Ebert, The Happiest Millionaire demostró que incluso los reinos mágicos se desmoronan cuando las canciones superan a los latidos del corazón. Número 2. La monja cantante. Basada en una historia real, La monja cantante tiene a Debbie Reynolds en el papel de la hermana Anne, cuyos himnos estilo folk encabezaron las listas en 1963. En teoría, era un relato inspirador de fe y canción, pero Roger Ebert lamentó su miel que pudre los dientes, otorgándole solo media estrella. Argumentó que cada escena parece diseñada para arrancar lágrimas baratas. La crisis de fe de la hermana Anne, su novio estrella de cine, incluso los ensayos del coro del convento resultan ser formulaicos. Reynolds ofrece calidez, pero está atrapada en un guión que equipara la espiritualidad con sonrisas empalagosas y montajes musicales. El presupuesto de $5 millones de la película pudo haber creado muros de abadía impecables, pero no pudo construir una emoción genuina. El público se alejó, reacio a soportar otra reafirmación forzada de la virtud. En la estimación de Ebert, The Singing Nun es un manual sobre cómo las intenciones benignas pueden convertirse en azúcar cinematográfico, dulce al primer sabor, pero empalagoso poco después. Número 1. La leyenda de Lila Clare. Encabezando la lista de Roger Ebert está La leyenda de Lila Clare, una fábula de Hollywood sobre la ambición y la obsesión. Kim Novak interpreta a una estrella en declive que muere misteriosamente, solo para que su semejanza sea resucitada en una recién llegada, Anna Torrent, bajo el ojo manipulador de un magnate del estudio. El resultado es una pesadilla narcisista llena de primeros planos portentosos y dobles turbios. Ebert no se anduvo con rodeos, le otorgó 0 estrellas y la declaró un santuario vacío de vanidad. Escribió que el glamour estoico de Novak y el estilo fanfarrón de Finch no pueden animar una trama que recicla clichés sobre identidad y poder, sin ofrecer nuevas perspectivas. Las escenas que se supone que deben ser inquietantes derivan en aburrimiento, y el lujoso diseño de producción de la película se siente como papel tapiz detrás de una trama que nunca habita su propia intriga.
El público huyó a las salidas, no dispuesto a desentrañar un misterio que no ofrece ni emociones ni verdad. En el recuento final de Ebert, la leyenda de Lila Clare se erige como el último desastre cinematográfico de los años 60, prueba de que el estilo sin sustancia es el fallo más trágico de todos. Eso concluye nuestro conteo de las 20 peores películas de la década de 1960, según Roger Ebert. ¿Cuál de estos fracasos te has atrevido a ver? Deja tus pensamientos abajo y asegúrate de dar me gusta, suscribirte y tocar la campana. Para profundizar más en los momentos más grandiosos y desastrosos del cine,